Ahora sí, vamos a orar y vamos a empezar, ¿sí? Amado Señor, queremos darte gracias, Padre, por este tiempo en que podemos estudiar tu palabra, que podemos acceder a tanta sabiduría. Señor, queremos que tu Espíritu Santo sea el que en nosotros esté abriendo nuestra mente y nuestro corazón para que podamos practicar, Señor, cada una de estas cosas que vos nos recomendás, Señor, desde tu corazón en tu palabra. Así que nos quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, a ver si alguien me cuenta un poquito, más o menos, que estuvieron viendo del capítulo 2, del versículo del 1 al 4, ¿sí? ¿Qué estuvieron viendo? ¿Se acuerdan? No saben. Sandra nos preguntaba si había una ventaja de que nosotros permanezcamos en Cristo. Sí. Vimos un par de pasajes y bueno, que sí, que el amor de Dios, bueno, hablaba de, bueno, yo por lo menos lo que anoté es que, y lo que me quedó es que el amor de Dios, o sea, llenarnos de su amor, llenarnos de Él todo el tiempo, hace que no veamos los defectos de los demás, sino que miremos con ese amor de Dios, llenarnos de Él. Y que sí, que permanecer en Él es lo más porque Él nos consuela, o sea, Él puede ocupar cada área de nuestra vida, en cada momento, en cada circunstancia. Entonces, ¿hay ventajas? Sí, todas. Pero no hay, o sea, una vez que sabes lo que es permanecer en Dios, por ejemplo, en una tormenta, después decís, no puedo pasar esto sola, si no es con Dios, no lo puedo pasar. Entonces, vivirlo así es como decir, no hay otra solución. O sea, no se puede hacer de otra manera. Es claro. Lo que yo, con eso me quedé. Bueno, de hecho, el amor cubre multitud de faltas, ¿no? Que es una recomendación también que nos da la palabra. Siempre que amamos, las faltas se ven de otra manera, ¿no? Hacia las personas. Bueno, ¿alguien más que quiera acotar algo sobre estos textos? Es muy interesante cómo Pablo viene enganchando estos temas. ¿Alguien quiere comentar algo más acerca de esto? ¿Algo? Dos situaciones decen de lo que decía. Hay una que, bueno, al ser ciudadanos de Cristo, nosotros amamos, y es distinta la mirada hacia el otro, por medio del amor. Exacto. Y otra de las cuestiones también, que, bueno, que es creo que es la más importante, por su amor, Cristo nos va restaurando, nos cambia, nos transforma. Que eso, bueno, es a mí lo que me llegó más el otro día. Primero que soy ciudadana de otro lugar, que estoy me preparando pero por medio del amor, que es la principal, que es lo que más cuesta, ¿no? Claro, porque nosotros tenemos una deformidad de lo que es el amor. Nosotros el amor que vivimos en el mundo es muy distinto, es un amor muy egoísta. Este amor que propone Cristo es un amor que lo da todo sin esperar nada. Que es el verdadero amor, que es lo que Él nos demostró en la cruz, básicamente, ¿no? Que es lo que vamos a ver hoy. Y es la clase de amor en la cual nosotros tenemos que experimentarnos. Y el hecho de que Dios nos haya sacado de las luces a las tinieblas y que ahora seamos ciudadanos del cielo, hace que nosotros nos manejemos bajo otras reglas. Ya no como con el amor que nosotros conocíamos, sino con este amor nuevo que nosotros tenemos. Un amor lleno de misericordia, lleno de gracia, ¿sí? Que es tremenda esta palabra gracia. La palabra misericordia es algo como horizontal, ¿no? Que amamos nosotros la miseria, o que Dios ama, y sus miserias, la miseria de nuestro corazón, y la traspasa por Él, y eso hace que nosotros seamos dignos de su amor. Ahora la palabra gracia es Dios descendiendo hacia nuestra vida, es Dios bajando hacia nosotros, es un amor que es vertical, y eso es lo que hace toda la diferencia. Y nosotros hemos sido ciudadanos del cielo por esa gracia, ¿no? Por eso que vino del cielo, que es Cristo mismo, ¿no? Que Cristo es, si vos querés saber qué es amor, bueno, Cristo, te digo, no hay otra cosa, no hay otra definición mejor. Por eso yo siempre les hago hacer esto de Corintios 13, donde aparece el capítulo 13, del versículo 1 al 13,
que reemplaces todas las veces que aparece la palabra amor por la palabra Cristo. Y vos te vas a dar cuenta que es la esencia de quién es Él. Y es lo que nosotros estamos aprendiendo a hacer, ¿sí? Estamos en este proceso a ver, no sé si me sale la palabra o cómo explicarlo. Estamos siendo cristianos, en un presente continuo, estamos siendo, ¿sí? Estamos en proceso de ir creciendo en este amor. Todos los que estamos acá no sabemos amar como Cristo todavía, pero queremos. Y Cristo, cuando más nos acercamos a Él, más nos enseña a esto. Por eso este pasaje, bueno, nosotros vemos, cuando veíamos todo el capítulo 1, Pablo está re emocionado con el avance del Evangelio, y él tiene el amor que él tiene por Cristo, es tan apasionado que decíamos que no le importaban ni siquiera sus prisiones, ni las cosas que él pasaba, porque él entendía esto que está diciendo vos, Nancy, que él es ciudadano de otro lugar. Él tiene otro propósito en la vida. Él tiene otra manera de ver las cosas. Igual que nosotros, debiéramos tener esto. Por eso Pablo, fijándose en esta humanidad que tenemos todos, que incluso tenía él, comienza este texto diciendo, por tanto, en algunas versiones sí alguna... hay un condicional, ¿no es cierto? Y vemos que todo este pasaje del capítulo 2 está íntimamente relacionado con el capítulo 1, ¿sí? Y acá estamos viendo a este muchacho como, ¿no? Como que él está pidiendo a esta gente, a estos que ama tanto, dicen, que él añora, que son el gozo y la corona de su vida, está viendo algunos detallitos en sus vidas cristianas y que no todo está funcionando tan bien como debiera funcionar. Para afuera, la iglesia de Filipos era la iglesia, ¿no? Pero había algunos problemitas en casa. Para adentro, claro, había estos problemitas. Y por eso, hablando de estos problemitas que tenía esta gente, comienza el capítulo 5 haciendo todo tomando esos problemitas, y él lo que hace es desenfocar la mirada de esos problemitas tan humanos que está teniendo para que se fijen en el verdadero foco y para que aprendamos a imitar al verdadero, ¿no? a la razón de ser iglesia que tenían los filipenses, que era ser como Cristo. La razón de cada uno de nosotros, la única cosa a la que nosotros aspiramos como cristianos es parecernos a Él. Porque Dios, ahora vamos a ir viendo, es un Dios que es espiritual, ¿sí? Dios no tiene brazos para abrazarnos porque es espiritual, el Dios Padre. Pero en la expresión de Dios Hijo, Dios nos abrazó. ¿Se entiende? Él adquirió la naturaleza humana y ahora vamos a ver bien esto, y se transformó en hombre para comunicarnos a nosotros eso que no puede hacer como Dios Padre. Por eso Jesús es la expresión del Dios Padre. Si vos querés conocer cómo es Dios Padre, bueno, mira a Dios Hijo, que es del mismo. Nada más que es una expresión humana, ¿sí? Bueno, entonces Pablo comienza diciendo, si quedó bien toda la parte entendida, ¿no?, del problemita que tenía la iglesia, para que nos demos cuenta que en todos lados se cuecen habas, aunque sea la iglesia recontra iglesia, dentro de la iglesia está lleno de vasijas sin terminar. Y cada una en distintos estadios. Entonces, fijarse en una vasija que está media rota y Dios está tratando con ella, y poner la mirada en la vasija, en vez de poner la mirada en el que te está esculpiendo a vos, es una tontería. Y eso es lo que Pablo está queriendo enseñar. Nuestra mirada tiene que estar fija en él, no en mi hermano, no en el otro, no en el pastor, porque bastante tiene conmigo para que yo me esté fijando en otro, ¿sí? Nos cuesta como humanos, es fácil decirlo, pero muchas veces nos enojamos dentro de la iglesia, tenemos relaciones así como chocantes, a esta no me la aguanto, a este qué sé yo, porque nuestra humanidad
bueno, es esto que estamos viendo, es esta humanidad caída que tenemos, pero acá Pablo nos da algunas sugerencias para que nos despeguemos un poco de esa humanidad y volvamos la mirada al que realmente puede cambiarnos, ¿sí? Y entonces en esta versión que voy a leer yo, justo el otro teléfono lo tengo cargando, así que no tengo todas las versiones, voy a leer desde la nueva versión internacional. Y el versículo 5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Por eso engancha, porque como Pablo está hablando de la unidad, de ser solícitos, de ser amables los unos con los otros, de ser humildes los unos con los otros, entonces dice, bueno, ¿quieren un ejemplo? Bueno, este es el ejemplo. Dice, la actitud que ustedes deben tener tiene que ser como la de Cristo. Los filipenses, o el libro de Filipenses, o lo que Pablo quiere, es que ellos anhelen ardientemente esa disposición de servir a Cristo, o de servir en sí mismo, como Cristo tenía esa disposición, ¿no? Y él está poniendo a Jesús como un ejemplo de servicio, como ejemplo de humildad, como ejemplo de unidad, incluso como Pablo está exhortando a la iglesia a que se unan y a que dejen las diferencias, y a esta solicitud que tuvo Cristo de ser voluntariamente aquel que se entregase por nosotros. Ahora vamos a ver si no me mezclo mucho con la teología. Quiero intentar ser sencilla, cosa que me cuesta a veces. Bueno. Vamos a ver. La actitud es algo que tiene que ver con una iniciativa mía, ¿sí? Cuando yo en alguna situación tengo alguna actitud que no corresponde, es porque yo elijo no tener una actitud como corresponde. Porque la actitud es una manera de estar dispuestos a comportarnos, o sea que la actitud es algo que yo decido ser o hacer. Acá Pablo nos está diciendo que tengamos una actitud de ser como Cristo. O sea que racionalmente, pensándolo y decidiendo con mi voluntad, yo decido en pleno ejercicio de mi libertad parecerme a él. ¿Sí? No es algo mágico que baja, no es un poder extraterrestre que me toma y entonces empiezo a no sé qué, y entonces mi actitud cambia, sino que es mi decisión, tener una actitud frente a los demás, o en este caso, como Pablo pide, de ser como Cristo, ¿no? Entonces dice, la actitud de ustedes, esta actitud tiene que ser igual que la de Cristo. ¿Cuál fue la actitud de Cristo? Y ahí viene el versículo 6, y habla de lo que él decidió. A ver, cuando nosotros pecamos, dice la palabra de Dios, nosotros morimos, ¿cierto? Esa muerte que nosotros tenemos no es la muerte que nosotros, si nosotros buscamos en el diccionario la palabra muerte, es fin de la existencia. Bueno, para Dios no es el fin de la existencia la muerte. Para el sentido bíblico de la palabra es separación. En este caso, cuando nosotros morimos en Cristo, tenemos una separación del cuerpo y del espíritu. Pero nosotros seguimos existiendo en otro estado, lo que no existe más es nuestro cuerpo. Por eso los cristianos, o los que morimos en Cristo, si bien estamos tristes por quienes se nos adelantan, sabemos que nos volvemos a ver, porque la existencia sigue, ¿sí? Bueno, ahora, esta palabra, esta muerte, esta separación, cuando el pecado está en el medio, está hablando también de una separación del cuerpo y el alma, pero está hablando de una separación espiritual con él, ¿sí? Aquel que muere sin Cristo
va a seguir existiendo en otro estado, pero lejos de él. ¿Se entiende? Podemos existir en dos maneras, cerca de él o lejos. Los que amamos a Cristo, existimos cerca de él. Los que no registran a Cristo ni les interesa, existen lejos de él. ¿Sí? Y esa muerte es tremenda. Porque todos nosotros fuimos creados para vivir junto a él, ¿no? Eso por un lado. Entonces, para remediar esta situación, el Dios que es Padre, que ya estaba planificado esto, ya es una planificación desde antes de la fundación del mundo, no es un plan B que dijo, me salió mal la creación, voy a sacar esta carta que se llama Cristo y a ver qué hacemos. Era algo que estaba planificado. Entonces, para remediar o traer solución y dar una nueva oportunidad a la humanidad, lo que Dios hizo, el Dios preexistente, Cristo es Dios preexistente, ¿sí? O antes de su encarnación era Jesús también, era Cristo. Pero él lo que tuvo que hacer es hacerse hombre, ¿sí? Hacerse hombre para poder conectar con nosotros. A ver, Dios el Padre no puede acercarse por más que quiera donde hay pecado, porque lo repele, porque se repele, porque es algo imposible, porque la naturaleza de Dios es tan santa que no puede tolerar el pecado. ¿Cómo Él iba a comunicarse con nosotros? Si nosotros vemos en el Antiguo Testamento, vos ves en Moisés, por ejemplo, cuando subió a recibir las tablas de la ley de parte de Dios, dice que él subió y empezaron a sentir ruidos de bocinas, truenos, una cosa terrible, dice, y todos los que estaban abajo se asustaron, ¿sí? Entonces Dios dijo, el único que fue es Moisés, y no vio a Dios, no pudo tocar a Dios. Dice que Dios lo único que dejó es que viera sus espaldas, ¿sí? Porque la Biblia dice que el que ve a Dios es tanta la santidad, y nosotros tan bajo es nuestra naturaleza, que nosotros estallaríamos, o sea, morimos. No podemos ver a Dios y seguir vivos en el estado en que nosotros estamos. Ahora, ¿cómo ese Dios iba a acercarse? Si ustedes leyeron la palabra, dice que mientras Moisés tardó 40 días arriba empezaron a hacer desastres, como su naturaleza. Habían visto los milagros, nosotros vemos milagros igual que ellos, o sea, no somos muy distintos. Que vieron el mar, cómo se hundieron todos los de Faraón, cómo Dios le daba de comer, qué sé yo. Igual no entendían nada quién era Dios, porque abajo ellos tenían un preconcepto de lo que es divino y necesitaban tocar algo para creer. ¿Viste que es muy clásico que nosotros escuchamos ver para creer? Bueno, en la Biblia es al revés, es creer para ver. Pero nosotros venimos con el concepto de ver para creer. El Dios Santo no pudo acercarse, porque ellos no entendían exactamente bien el concepto de santidad. Entonces Dios lo que tuvo que hacer es enviar a su Hijo, es despojarse. Pará porque me meto en teología, pero es importante que entendamos la importancia de esto. Vamos a ver un poquito Juan, capítulo 1, que habla ahí de cosas, ¿qué es esto? Que es muy revelador, es muy importante esto. Vamos a leer del capítulo 1, del capítulo 1, versículo 3, y después vamos a leer el 14. ¿Alguien que quiera leerlo? Uy, ¿ya se termina la reunión en 10 minutos? Bueno, terrible. Bueno, vamos a ver 3. Versículo del 1, capítulo 1, versículo 1 al 3. Ok. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
todas las cosas por él fueron hechas, y sin él, eso no me veo bien, sin él de lo que ha sido hecho fue hecho. Y después, el 14, ¿no? A ver el 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Bueno, y después el 14. Y el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este verbo que aparece acá, que es la palabra logos, ¿no? Con mayúscula, identifica a Jesucristo. Dios, el Padre, es un Dios espiritual, ¿sí? El verbo, que también se traduce en muchas Biblias como la palabra, es Jesús. Cuando Dios quiere decir algo, Él envía su palabra, Él envía al verbo. Dios se expresa hacia nosotros por medio del verbo, que es Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros queremos saber algo que diga Dios, Él lo va a decir a través de Jesús. ¿Sí? Él expresa su pensamiento, que no es como el de nosotros, pero Dios expresa su pensamiento por medio de Jesucristo. Y dice, ¿no? Si cambiamos las palabras, en el principio ya existía Jesús, vamos a decir. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. Entonces acá vemos la preexistencia de Cristo. Él era Dios, Él es Dios, ¿sí? Es Dios mismo. Dice, y por medio de Él, bueno, Él estaba con Dios en el principio. Sabemos que cuando acá habla de principio, Dios es eterno. Dios no tiene ni un principio ni un final. Dios siempre es. Por eso también en la Biblia nos dice, ¿cuál es el nombre de Dios? Yo soy. ¿Viste cuando Moisés dice, ¿cómo me presento? Presentate como que te manda yo soy, que es un presente continuo. Quiere decir que nadie lo creó, ni nunca se va a morir. Es un ser eterno, que en nuestras mentes a veces ese concepto es difícil de comprender, ¿no? Pero es así. Entonces, él estaba, ese Jesús, estaba con Dios en el principio, y por medio de él, o sea, por medio de Jesús, todas las cosas fueron creadas. ¿Vieron que en la Biblia dice, y Dios dijo, y fue hecho, y Dios dijo, y fue hecho? Bueno, ese que hizo fue Jesús, que ha creado todas las cosas. Después que habla de todo esto, en el 14 dice, y Jesús se hizo carne. ¿Qué Jesús? Ese que estaba en el principio, ese que era preexistente, ese que creó todas las cosas, ese que es Dios. Es una locura esto, ¿no? Y dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y le hemos contemplado su gloria, que corresponde al Hijo, al unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Entonces, este Dios tremendo, incomprensible, para hacerse comprensible y cercano a nosotros, se tuvo que hacer hombre. Y dice, y Jesús caminó entre nosotros, y Él habitó entre nosotros. Él comió con nosotros, Él habló con nosotros. Era la manera en que nosotros pudiéramos entender cómo era Dios. Y Jesús no trabajaba ni se mandaba solo. Jesús pasaba tiempo, era Dios en la tierra, después vamos a explicarlo eso en la próxima clase, y era Dios en el cielo al mismo tiempo, ¿sí? Porque es la misma persona. Pero cuando es Dios en la tierra, es totalmente hombre, pero es totalmente Dios. Es uno de los misterios, se llama unión hipostática, que lo vamos a ver en otro momento, que tiene que ver más que nada con la teología. Pero ese Dios tremendo, sabiendo de nuestra necesidad y nuestra pecaminosidad, necesitaba pagar esa deuda que nosotros habíamos contraído con el pecado, y entonces asimismo se hizo hombre. Y vos fijate
el Espíritu se posó sobre María porque necesitaba tomar elementos de la humanidad para hacerse hombre. ¿Sí? ¿Está muy complicado? ¿Lo estoy complicando demasiado? Porque es largo el tema. Estoy intentando hacerlo lo más sencillo posible. Bueno, la cuestión es que esto le da mucho más valor a lo que Pablo nos está diciendo, ¿no? Como que nos da más apertura de lo tremendo que Dios hizo. Siendo por naturaleza, y anoten por ahí la palabra morfé, es parecida a comer, pero no quiere decir comer. La vamos a ver la semana que viene. Y anoten la palabra yema, S-C-H-E-M-A, que las vamos a ver la semana que viene. Bueno, y otra palabra más, anoten por ahí, que es la palabra que no, con K, E, N, O, O, dos O. Que viene un concepto de kenosis, que es una cosa interesantísima. Entonces dice que este Jesús, este Dios, dice, siendo por naturaleza, teniendo la forma de Dios. Cuando esta palabra que aparece acá, morfé, que quiere decir forma, está hablando de esencia. Por eso, él era la esencia de Dios. Él en esencia es Dios, está queriendo decir este texto, ¿sí? Y esta, mira la actitud que él tuvo, ¿no? El Dios del universo, ese Dios eterno, el que crea todo, el que nosotros no entendemos ni una milésima de sus grandes pensamientos. Vos fíjate cuán grande amor tiene por sus criaturas, que somos nosotros, por los creados, que él utilizó una forma a una humana para adquirir forma humana, para mostrarnos a nosotros como él nos amaba, pues si no, no entendemos nada. Y vemos que esto no es un plan sacado de la galera, porque después vemos que Cristo tuvo que morir, dice, mas acá hay muerte de cruz. Y si nosotros nos vamos a la antigüedad, para expiar los pecados que hacían los antiguos. Mataban un cordero, no sé. ¿Cómo? ¿Sí, Sandra? Mataban el cordero que tenía que ser sin mancha y todo eso. ¿No? Te dice un cordero sin mancha, y por eso a Jesús se le dice el cordero de Dios, le dice Juan el Bautista. Ahí viene el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús toma una forma de humano para inmolarse a sí mismo, para pagar deudas que nosotros es imposible que paguemos. Nosotros le debemos a Él. Es como, no sé, creo que lo decía en la radio, alguien se lo decía, no sé si lo dice acá. Es como si yo le debiera a Blanca $1.000.000. Y yo digo, ¿de dónde voy a sacar $1.000.000? Y Blanca me dice, pará, yo te doy el $1.000.000 y lo pago por vos, esa deuda que vos tenés, y además de pagar el $1.000.000 que me debes, que te lo pago yo, te voy a hacer heredera de todas mis cosas. Pues está loca, Blanca. Sí, estaría loca. Bueno, Dios hizo eso con nosotros. Pagó una deuda que la pagó Él mismo, porque nosotros no la podríamos pagar, y encima fuimos herederos de todas las cosas. Qué maravilloso. Che, falta menos de un minuto. Lo dejamos acá, y después vamos a seguir intentando explicar esto que es muy tremendo para mí. Chicos, nos vemos. Anoten preguntas y cosas porque es un tema medio complicado. Si hay algo que no entendieron, lo volvemos a charlar la semana que viene. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, el Señor les bendiga, los amo mucho y Dios quiera que nos parezcamos a Cristo. ¿Sí? Hagamos todo lo posible por parecernos a Él. ¿Sí? Chao, Mariela. Chao. Chao, Mariela. Chao, nos vemos. Nos vemos, chicos. Chao. Chao, hasta luego. Nos vemos. Lore, Blanca, Juan.